Aristóteles fue un importante filósofo griego. Es padre de varias ciencias modernas, escribió obras de diversas materias. Ética a Nicómaco es una de sus más esenciales. Continuamos revisando los mejores pasajes de esta obra donde trata de la felicidad. En el capítulo séptimo del libro primero se refiere al bien. Dice que el más perfecto es el que se busca por sí mismo y no por otra cosa, es decir, es mejor aquello que no se elige por otra causa que no sea ella misma. Esto es lo perfecto, lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. Se refiere a la felicidad, dice, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud los deseamos por sí mismos, pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos seremos felices. En cambio, nadie busca la felicidad por esas cosas, ni en general por ninguna otra. Es decir, nadie busca la felicidad por el honor o por el placer, sino al contrario, el placer y el honor se buscan para ser feliz. Por ello, la felicidad es el bien más perfecto, pues todos apuntan a él, y no depende de nada. Por eso también se dice que es autosuficiente, indica. Consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable la vida, y no necesita nada, y creemos que tal es la felicidad. Es manifiesto, pues, que la felicidad es algo perfecto y suficiente, ya que es el fin de los actos. De manera que la felicidad se basta a sí misma, todo se busca por ella y cuando se la tiene, no se necesita nada más, es el fin de los actos. En esta carta también señala, parece pues que el principio es más de la mitad del todo, y que por él se hacen evidentes muchas de las cuestiones que se buscan. Esta es una máxima sabida de la antigüedad. El principio es lo más importante, la base de todo lo que se haga. Platón había dicho, el refrán dice que el comienzo es la mitad de toda obra, y todos siempre alabamos el buen comienzo. Después, en la carta octava apunta, dividimos pues los bienes en tres clases, los llamados exteriores, los del alma y los del cuerpo. Decimos que los del alma son los más importantes y los bienes por excelencia, y las acciones y las actividades anímicas las referimos al alma. Platón había hecho esta división. Hay que reconocer los bienes del alma como los más valiosos y los primeros, cuando ésta tiene templanza. En segundo lugar, los concernientes al cuerpo, y en tercero, los bienes relacionados con la fortuna y las riquezas. Luego asegura que la felicidad siempre está conforme con la virtud. En su obra Política había señalado, la felicidad es lo mejor, y esta es una actualización y un uso perfecto de la virtud. De ello resulta la consecuencia de que unos hombres puedan participar de ella, y otros poco o nada. ¿Pero a qué se refiere con virtud? En su otra obra Ética a Eudemo, explicó, la función de la virtud será una vida buena. La virtud es el mejor modo de ser. Entonces la actividad de la virtud del alma es lo mejor, pero la felicidad también era lo mejor. Luego, la felicidad es la actividad de un alma buena. Así la virtud es el bien que se ejerce a partir del alma. Y como de los tres bienes los superiores eran los del alma, resulta que la virtud es lo mejor, al igual que la felicidad, que también era lo mejor. Por eso virtud y felicidad son casi lo mismo, señala. Resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias de acuerdo con la mejor y la más perfecta, y además de una vida entera, porque una golondrina no hace verano ni un solo día, y así tampoco ni un solo día ni un instante bastan para ser venturoso y feliz. Al igual que con las golondrinas, la presencia de una sola no significa verano. Del mismo modo, un único día o momento no es suficiente para ser feliz, sino que es necesario considerar la vida entera, también asegura. Y así como en los Juegos Olímpicos no son los más hermosos ni los más fuertes los que son coronados, sino los que compiten, pues algunos de ellos vencen. Así también en la vida los que actúan rectamente alcanzan las cosas buenas y hermosas. Y la vida de estos es por sí misma agradable. Es decir, los que son premiados u obtienen el éxito no necesariamente son los mejores, sino los que actúan con rectitud, como debe ser, aun cuando a los que actúen con rectitud a veces les vaya mal, o viceversa. Pero eso es secundario, ser recto es lo primario, declaró Sócrates. Nunca hay que faltar a la justicia, ni hay que devolver injusticia por injusticia, ni devolver mal por mal, como piensa la mayoría. Eso es tener principios. Además, tales actos buenos son agradables por sí mismos, como dice, no dependen del resultado.
Luego alude a los placeres, sostiene. Para la mayoría de los hombres los placeres son objeto de disputa, porque no lo son por naturaleza, mientras que las cosas que son por naturaleza agradables son agradables a los que aman las cosas nobles. Tales son las acciones de acuerdo con la virtud, de suerte que son agradables para ellos y por sí mismas. Sobre el placer, desde antaño se discutía si era bueno o si era malo. Por ejemplo, el fundador de la escuela cínica, Antístenes, decía: antes loco que caer en un placer sensual, mientras que para la escuela de Epicuro el placer era un bien. Pues bien, para Aristóteles esta discusión no se aplica a los placeres por naturaleza, los cuales siempre son un bien, por el simple hecho de fundarse en cosas nobles y estar de acuerdo con la virtud. Schopenhauer les llamaría placeres espirituales, a diferencia de los placeres vulgares. Precisamente Epicuro, a quien imputan ser partidario del mero placer, declaró: no son las bebidas, ni el placer de las mujeres, ni los banquetes suntuosos lo que hacen la vida agradable, sino el pensamiento sobrio que descubre las causas de todo deseo y de toda aversión, y aleja las opiniones que turban a las almas. El placer verdadero nace del interior, se funda en el espíritu, por ello no requiere buscarse por fuera. Así dice: así la vida de esos hombres no necesita del placer como de una especie de añadidura, sino que tiene el placer en sí misma. Añadamos que ni siquiera es bueno el que no se complace en las acciones buenas, y nadie llamará justo al que no se complace en la práctica de la justicia. De manera que la felicidad implica placer, mientras que el placer no implica ser feliz. Sentencia. La felicidad, por consiguiente, es lo mejor, lo más hermoso y lo más agradable, y esas cosas no están separadas como en la inscripción de Delos. Lo más hermoso es lo más justo, lo mejor la salud, pero lo más agradable es lograr lo que uno ama, sino que todas ellas pertenecen a las actividades mejores, y la mejor de todas decimos que es la felicidad. Por último, aclara en este capítulo: es evidente que la felicidad necesita también de los bienes exteriores, pues es imposible o no es fácil hacer el bien cuando no se cuenta con recursos. Muchas cosas en efecto se hacen por medio de los amigos, o de la riqueza o el poder político, como si se tratase de instrumentos. Es obvio que un mínimo de cosas materiales es indispensable, tener un poco es necesario, aunque tampoco es recomendable tener demasiado. Aseguró Séneca que a muchos las riquezas les fueron un obstáculo para filosofar. La pobreza resulta libre de obstáculos y segura, o sea, no conviene dar más importancia al dinero que al aspecto interior. Advirtió Srila Prabhupada que las personas están acumulando dinero locamente y trabajando muy duro todo el día y la noche, y no se interesan en su espíritu eterno. Eso es una locura, afanarse en la vida transitoria. Schopenhauer también sentenció: es una gran locura perder en el interior para ganar en el exterior. Empero, además del dinero, hay otras cosas exteriores que también pueden impedir la felicidad, menciona. La carencia de algunas cosas, como la nobleza del linaje, buenos hijos y belleza, empañan la dicha, pues uno que fuera de semblante feísimo o mal nacido, o solo y sin hijos, no podría ser feliz del todo, y quizá menos aún aquel cuyos amigos o hijos fueran completamente malos, o siendo buenos hubiesen muerto. En realidad, ninguna de esas cosas depende de uno mismo, ni el linaje ni la belleza, sino que se nace con ellas o sin ellas. En cuanto a los hijos es distinto, depende mucho de los padres. Plutarco dijo: cuando los hijos, habiendo alcanzado la mayoría de edad, menosprecian la vida sana y ordenada, y se precipitan en placeres desordenados y propios de esclavos, entonces los padres se arrepienten de la educación que les dieron, cuando ya no sirve de nada, afligiéndose con sus vicios. Esta aflicción impide la felicidad, y en este caso sí dependía de uno, mientras que si los hijos, siendo buenos, fallecieron, ya es más cuestión de suerte, de azar. Por eso señala: entonces la felicidad parece necesitar también de tal prosperidad, y por esa razón algunos identifican la felicidad con la buena suerte. Y así empieza el capítulo 9, relacionando la felicidad con la suerte, o un regalo de los dioses. Pues es razonable pensar que la felicidad sea un don de los dioses, especialmente por ser la mejor de las cosas humanas. Con todo, aun cuando la felicidad no sea enviada por los dioses, sino que sobrevenga mediante la virtud y cierto aprendizaje o ejercicio, parece ser el más divino de los bienes. En otro pasaje de este capítulo también afirma: el fin de la política es el mejor bien, y la política pone el mayor cuidado en hacer a los ciudadanos de una cierta cualidad, esto es, buenos y capaces de acciones nobles. Eso es lo que tendría que ser la política, a tenor de Aristóteles.
Pues si las personas fueran formadas para ser buenas y capaces de acciones nobles, entonces podrían llegar a ser felices, ya que la felicidad se funda en cosas nobles. En el capítulo 10 trata de la relación entre la felicidad y el tiempo. Indica, la felicidad requiere, como dijimos, una virtud perfecta y una vida entera, ya que muchos cambios y azares de todo género ocurren a lo largo de la vida, y es posible que el más próspero sufra calamidades en su vejez, como se cuenta de Príamo en los poemas troyanos. Se sabe que Príamo fue dichoso gran parte de su vida, pero tuvo un final devastador. ¿Se podría decir que fue feliz? Si se considera la vida entera, como se dijo, entonces no. Esto es acorde a una frase de Solón, que asevera que no se debe llamar feliz a un hombre mientras vive, sino solo cuando ya ha alcanzado su fin, ya que nada incompleto es feliz, al no ser un todo, continúa Aristóteles. Entonces, no hemos de considerar feliz a un hombre mientras viva, sino que será necesario, como dice Solón, ver el fin de su vida, y si hemos de establecer tal condición, ¿es acaso feliz después de su muerte? ¿Pero no es esto completamente absurdo? Tampoco Solón quiere decir esto, sino que sólo entonces se podría considerar venturoso un hombre, por estar libre ya de los males y de los infortunios. En realidad no es que el hombre sea feliz recién cuando muera, sino que se ha de considerar la vida entera, el total de la vida, no una parte, puesto que, como indica, pues si debemos considerar a cada uno venturoso no por serlo ahora, sino porque lo fue antes, ¿cómo no es absurdo decir que uno es feliz? Porque está claro que si seguimos las vicisitudes de la fortuna, llamaremos al mismo hombre tan pronto feliz como desgraciado, representando al hombre feliz como una especie de camaleón y sin fundamentos sólidos. En fin, como dijimos desde el principio, un solo día o momento no bastan para ser feliz, sino que es menester tomar en cuenta la vida entera. Por último, escribe, nosotros creemos pues que el hombre verdaderamente bueno y prudente soporta dignamente todas las vicisitudes de la fortuna y actúa siempre de la mejor manera posible, en cualquier circunstancia.